Vamos a hacer una perspectiva cónica oblicua por puntos de medida o puntos métricos. Dibujamos la altura del horizonte a la altura del punto de vista y ahora dibujamos una semicircunferencia entre dos puntos, sabiendo que sobre esta semicircunferencia está el punto de vista abatido, que lo voy a colocar, por ejemplo, aquí. Eso quiere decir que si esto sube y su proyección ortogonal sobre el cuadro es P, tendría que girar esto 90 grados y aquí está el punto de vista respecto al plano del cuadro, que es el del papel. Bueno, entonces si marcamos aquí las dos fugas, estas dos, quiere decir que las direcciones de la casa pues son, por ejemplo, esta. Y vamos a poner la ortogonal, que es esta. Sabemos que son ortogonales ambas porque están concebidas bajo esta semicircunferencia, y siempre en una semicircunferencia todos los ángulos comprendidos entre estos dos puntos, sabiendo que el punto de vista se mueve sobre la semicircunferencia, forman siempre estas dos líneas 90 grados, ¿no? Bueno, eso quiere decir que las fugas, si siguen esta dirección y V está sobre la semicircunferencia, esas dos líneas forman en el espacio 90 grados. Bueno, tenemos aquí una línea ortogonal, la vamos a hacer un poco mejor, y aquí otra ortogonal. Vamos entonces a coger las medidas, voy a fugar hacia aquí ya para tener en cuenta de que esto es una caja con dos planos ortogonales, y si coloco aquí, por ejemplo, una línea paralela, la línea de tierra, a la línea del horizonte H, pues voy a coger las medidas sobre esta línea. Entonces, haciendo centro en F', esto F, con la distancia F'V, o sea, con esta distancia, hago un arco hasta que me corte al horizonte en el punto métrico que llamaremos M'. Hago lo mismo de este lado, FV, un arco hasta que corte al horizonte en M. Bueno, M' sirve para medirlas de este lado. Eso quiere decir que si estamos trabajando a escala 1:100, pues trabajo aquí en centímetros y sé que cada centímetro es 1 metro. Entonces, si por ejemplo aquí pongo 2, 4, 5 centímetros, son 5 metros. Alineo con M' y sé que estos son 5 metros en el espacio. Ahora cojo otros 5 metros aquí, alineo con M' y sé que en el espacio estos son otros 5 metros. Ya tengo aquí dos divisiones a distancias de 5 metros cada una. Hago dos líneas que tendrían que ser ortogonales al horizonte y sé que miden 5 metros. Y ahora, por ejemplo, aquí una puerta mide 2 metros y aquí medio metro, o sea 5 milímetros, alineo con M y donde me corte aquí, ahí tengo ya que esta puerta tiene 2 metros de anchura. Y por supuesto fuga hacia la fuga. Aquí, por ejemplo, ventanas. Entonces bajo, por ejemplo, aquí una línea, bajo otra, voy a poner 2 ventanas. Bueno, si yo bajo esto hasta la recta y alineo con M, pues tengo que, esta es la medida real de la anchura de la ventana, por ejemplo, pongamos 1,5 centímetros, sería 1,5 metros de ancha. Bueno, y lo mismo con todos los elementos. Entonces, la casa que llegue hasta aquí, esto por ejemplo se podría meter, o bien podríamos seguir la casa y sacar balcones, ¿no? Entonces, podríamos hacerla hacia atrás, pero bueno, lo que vamos a hacer es lo contrario. Colocamos aquí elementos, vamos a hacer aquí un saliente, por ejemplo, por aquí. Entonces, este saliente va a llegar hasta aquí, línea ortogonal al horizonte, y marco aquí el saliente para poner un balcón o lo que quiera. Fugo y fugo. Bueno, ahora vemos cómo esto corta aquí, bajamos, es esta misma línea, su proyección, y tendríamos que llegaría hasta aquí. Bueno, sabemos que este punto de medida mide lo de este lado y este punto de medida mide lo de este lado. Eso quiere decir que si, por ejemplo, quiero saber cuánto mide esta anchura, pues alineándolo con M, pues tengo que cortar aquí. Por tanto, esta es la medida real. De la misma manera, si quiero saber lo que mide esto, alineo con M y tengo que esta es la medida real. Bueno, entonces ya tengo aquí este prisma
corta aquí en este punto, fugo hacia F. A ver que me está cogiendo mal. Bueno, si quiero ser más preciso, pues tendré mejor uno por aquí, corta aquí, levanto vertical. Lo digo porque ahí al ser tan pequeño, bueno, entonces ya tengo el saliente que debe llegar exactamente hasta aquí. Y debe cortar aquí para fugar hacia aquella fuga. Bueno, aquí pues podría poner, igual que puse aquí ventanas, pues también a esta altura, a partir de aquí, también podría tomar las medidas aquí por punto de medida. Ya no explico más eso, simplemente pongo la posición. Aquí queda mucho más alta, voy a bajar esto hasta aquí. Suele ser el bajo más alto. Entonces ya tengo aquí el prisma correspondiente a la parte superior de la casa y que iba a llegar hasta aquí. Va a llegar hasta aquí. Entonces lo vamos a poner hasta aquí y esto hasta aquí. Que, por ejemplo, podemos calcular el punto medio haciendo diagonales, levantamos vertical y a partir de cierto punto aquí hacemos un arco. Entonces tendremos ahí una puerta con un arco circular. Bueno, una vez que ya sabemos hacer las mediciones, ya prescindimos a partir de ahora de las mediciones. A partir de aquí podríamos también colocar cuadriláteros y hacer, por ejemplo, un arco, otro arco, lo mismo aquí, un arco, otro arco, para saber que efectivamente esta medida es igual a la altura, pues la altura la proyecto sobre la traza aquí y me da la altura real esta. Bueno, pues esta medida es la que debo poner exactamente aquí. Ir hacia el punto de medida, corta aquí, levanto una vertical y como esta medida tengo que es igual que esta, pues sé que esto es un cuadrado, por tanto el octavo de circunferencia que aparece como elipse aquí, sé que realmente esto es un arco de circunferencia y no un arco elíptico, por poner un ejemplo, ¿no? Fugaría hacia F, vertical, y ahora corta aquí y el arco es otra vez. Ahora fuga hacia F', pues por aquí. Lo mismo, este arco pues igual debería estar alineado con la línea trasera de antes y aquí traer el arco también para la otra ventana. Bueno, tendríamos por ejemplo dos puertas, una ventana, etc. Haríamos detalles y aquí lo mismo, por ejemplo, hacer una ventana, podría llegar hasta aquí esto y luego poner por ejemplo pues un balcón o lo que fuera. Entonces fugaríamos hacia F y hacia F'. Bueno, podríamos seguir. Entonces esto, si quiero que tenga la misma medida, pues hacer las divisiones aquí en partes iguales. Entonces podría traer esto hasta aquí abajo y decir, bueno, realmente esta medida al alinear con el punto de medida corta aquí y esto corta aquí. Por tanto, esta es la medida real, ¿no? Pues esa medida a partir de la esquina, ¿no? Estoy cogiendo esta línea para hacer la medición. Pues bueno, a partir de la esquina, esta, cojo también esa misma medida, la coloco aquí y alineo. De esa manera podría obtener aquí un tramo igual de grande en el espacio que este. Por supuesto, tendría que ser ortogonal, fugar, la misma altura. Parece que está muy alto para esto, entonces bajamos, hacemos la ventana aquí mayor y podríamos por aquí pues, con los detalles que quisiéramos. Para saber el medio, otra vez lo mismo, aquí detrás unimos y vertical. Esta ventana también nos valdría para tomar las medidas para esta, todo igual. Y aquí, por ejemplo, si ponemos un balcón, la ortogonal va hacia F. Entonces, corta, por ejemplo, a esta altura. Ahora va hacia F. Y aquí podríamos poner, por ejemplo, una puerta fugando hacia F. Con la profundidad del muro, etc. Y aquí el balcón. Hasta donde llegara. Bueno, podríamos seguir en principio. Lo que vamos a hacer es darle algunas sombras
Entonces, para calcular las sombras vamos a seguir, por ejemplo, dos direcciones. La dirección de las sombras verticales, que por ejemplo la vamos a colocar según esta dirección y corta en el horizonte aquí. Entonces, tenemos que entre dentro del dibujo. Entonces decíamos una vertical, su sombra cae aquí. Eso quiere decir que si, por ejemplo, vamos a poner aquí, ya alineando con esto un poco mayor, o ahí mismo ya una cera, ¿no? Bueno, pues si aquí, por ejemplo, pusiéramos un árbol o una señal, pues a imaginar una señal, pues la sombra de la señal, la sombra vertical iría hacia aquel punto. Y ahora vamos a poner la dirección de los rayos. Entonces, por ejemplo, este punto que cayera, vamos a ponerlo, o vamos a coger, por ejemplo, la proyección de este punto en el suelo es esta, va hacia aquel punto, y ahora vamos a poner para que no quede muy abajo y que entre dentro. Sobre esta vertical tienen que caer las fugas de los rayos. Entonces aquí entraría dentro. O sea, aquí está la fuga de los rayos y aquí la fuga de los verticales. Bueno, entonces decíamos, esto viene por aquí y corta aquí. Por tanto, la sombra de este punto es esta y saldría de este punto. Tendríamos que la sombra de la casa sería esta. Si coge aquí un trozo del arco, pues en el momento en que corta aquí tenemos la sombra del arco, pues también se proyectará aquí un poco. Línea hacia FV, vertical, línea hacia FR, corta aquí, sombra del arco. Y lo mismo aquí, hacia FV, vertical, corta aquí y sombra del arco. Bueno, según eso ya podríamos dar sombras. Lo mismo, por ejemplo, para este punto esto va hacia FR y por aquí debajo esta línea iría hacia FV. Corta aquí, entonces a partir de aquí, donde corte aquí al plano de atrás, por aquí, levantamos una vertical, esto corta aquí y la sombra de esto será una paralela que va hacia allá. Bueno, eso quiere decir siempre que cualquier línea vertical cortará, por ejemplo, el cristal aquí detrás en este punto vertical y esto hacia FR. Por tanto, la sombra de esta va hacia F'. Siempre un saliente tendrá una forma proyectada igual que ella. Le damos unas sombras. Podemos utilizar un papel enrollado un carboncillo, que es un trozo de madera quemada, y un papel para difuminar ese carboncillo. Entonces le damos un toque siempre en los laterales. Lo mismo aquí. Por eso no conviene ser muy detallista, porque esta es una técnica, no es como rotulador, bastante tosca. Y aquí este saliente pues tendrá su sombra y la proyectará también su sombra sobre la casa de al lado, que si la continuamos por aquí, pues como este punto se proyecta aquí, va hacia FV, la proyección de este punto, corta aquí, levantamos vertical, esto va hacia FR, corta aquí, esto entonces viene hasta aquí y la sombra de esta línea será una vertical. Entonces vendría la sombra todo por aquí hasta este punto y luego por debajo. Si por ejemplo ponemos marcos en las ventanas, pues también proyectarían su sombra. Entonces, una vez que tenemos ya hecho eso, le damos un poco con esto, etc.
y ahí debajo. Bueno, tenemos ahí unos toques. Esto proyectaría su sombra. Si coge algo en la ventana, pues se proyecta también en la parte de abajo. Entonces ya vamos a darle unos contrastes. Entonces tendríamos, por ejemplo, ahí a la zona interior, más contraste. Lo mismo aquí, aquí. Y lo mismo para los mayores entrantes. Y aquí para el saliente. Aquí, pues en la ventana también se podrían poner salientes, pero bueno. O para el balcón, etcétera. Por ejemplo, le damos aquí a la pared, pues diferenciamos más la zona de luz para la cera, que sería esto, ¿no? Pues eso ya vamos a darle por último toques para mayor contraste. Entonces, por ejemplo, podríamos poner aquí una ventana oscura, dejando ahí, insinuando cómo podría ser, por ejemplo, la persiana. Luego el hueco, la persiana, luego proyectando aquí algo de sombra. Esta ventana, pues por ejemplo, aquí sombra y por ejemplo por aquí. Dejando a lo mejor proyectar, vamos a poner por ejemplo una persiana hasta aquí. Fugaría hacia aquella fuga, entonces ponemos el oscuro aquí detrás. Bueno, aquí pues también podríamos poner una persiana y oscurecer aquí detrás. Como si la ventana tuviera zona de oscuridad. Oscuridad por aquí y por aquí. Lo que se puede ver de la ventana. Luego, por ejemplo, aquí la zona más entrante para el saliente. Y aquí en las puertas, en las ventanas, pues igual. Y aquí pues como proyectaría por aquí también su sombra por debajo esto. Por ejemplo, aquí hubiera una zona acristalada, pues marcamos aquí los oscuros para la ventana, también aquí.
igual que lo hacemos para ahí, pues también para aquí. Por esas ventanas, luego por ejemplo para la puerta, pues igual más oscuro, a lo mejor por aquí también, pues zonas para cristal. Dando más contraste allí donde no llega la luz en la parte superior. Aquí zona de sombra por debajo. Podríamos pues también marcar aquí como si hubiera unas piedras. Pues igual que marcamos por ahí, pues también por aquí, por algunas zonas. Siguiendo esa línea. Siguiendo esta. Contraste para la zona más entrante. Aquí igual. También para perfilar aquí la esquina de la casa. Contraste aquí y en esta zona. Esto proyectaba la sombra todo por aquí, entonces podríamos dar oscuro aquí al lado de la zona de la persiana. Y aquí, por ejemplo, también para la ventana. Proyectando la sombra del saliente del balcón. Marcamos aquí también para la acera. Parecía una casa antigua, podríamos marcar por aquí como si fueran unas balaustradas, sin hacer mucho detalle. Y aquí un saliente pues provocaría su sombra todo por aquí. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, es un boceto solo. Podemos marcar detalles jugando hacia aquella fuga, etcétera.